Listo. Ya está grabando. Pues buenas tardes a todos. Tardes ya más cerca de la noche aquí en España y inicio de tarde en Latinoamérica, que hay gente de México que estamos viendo y de latitudes americanas, lo cual nos alegra muchísimo estar en las dos partes. Un saludo a todos. Nuevamente aquí un sábado más para compartir información, hablar de específicamente del tema que estamos hablando, que es de conducta. Hoy hablaremos un poco de casos más prácticos, más de lo, evidentemente, de nuestra experiencia, de lo que nosotros hemos vivido, que es realmente lo que podemos transmitir y lo que podemos enseñar, que es lo que hemos vivido, lo que nos ha hecho crecer, lo que nos ha hecho pensar, lo que nos ha hecho en algún momento parar, decir que si lo estoy haciendo bien, si lo estoy haciendo mal, de todas estas cosas de la vida que la experiencia es la que al final nos va curtiendo. Y hoy vamos un poco a contar casos de estos, de lo que, cómo lo hemos hecho, cómo hemos trabajado, específicamente Isabel y yo, que hemos trabajado mano a mano diferentes casos, ella en consulta con los pacientes y luego yo en el campo con los caballos, pues cómo lo hemos llevado, cómo hemos interactuado, cómo hemos hecho el trabajo entre los dos. Y pues queremos eso, compartir un poco eso que viene muy bien para que vean cómo se hace todo esto que hemos hablado. Ana también ahorita también va a contar un poco cómo hace ella todos estos temas de conducta en el colegio, tiene una presentación y nos explicará un poco eso. Y bueno, yo los primeros 10, 15 minutos voy a hablar un poquito, un poco más general del tema del trabajo de conducta con los animales de forma general. Serán 10 minutitos y luego ya entraremos con Isabel a los casos prácticos y demás. Y eso, pues, y un placer. Isa, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Felipe? Hola a todos, amigos, íntimos amigos, más que amigos, que ya andamos por aquí viéndonos todos los sábados. Interesantísimo cómo podemos arreglar nuestras relaciones a través de nuestro comportamiento. Sí. Es decir, por mucho que yo no esté de acuerdo contigo y además emocionalmente esté enfadado contigo o haya algún tipo de discordancia entre tú y yo, si yo empiezo a comportarme de una manera amable, de una manera proxémica, es decir, respetando tus tiempos, tus espacios, tu territorialidad, tus ritmos y la manera en que tú tienes o no de darme la bienvenida, yo voy a poder arreglar muchísimas más cosas que a través de un comportamiento de gestión emocional o de gestión mental. Porque cuando estamos hablando de relaciones estamos hablando de dos cuerpos, no solamente estamos hablando de dos psiques. Y el cuerpo manda muchísimo más de lo que creemos. Más aún, quien manda es el cuerpo, ¿sabes? Por mucho que queramos ser muy conscientes o bueno. Entonces, yo he podido gestionar muchas veces, Felipe, Ana y todos queridos amigos, relaciones de personas con las que estaban enfadadas conmigo, o que yo estaba enfadada, o que estábamos enfadados mutuamente, o que teníamos rencillas u hostilidades, nada más que a través del comportamiento. A través de la amabilidad, una sonrisa, un gesto, tocar, respetar. Ahora no es el momento, ¿verdad que no? Cuando no es el momento, no es el momento. A través de ir ganándome la bienvenida corporal en aproximaciones sucesivas a través de mi comportamiento. Entonces, no perdamos de vista la conducta. La conducta es la madre del cordero y tal, ¿sabes? Luego vienen las emociones y viene la mente y luego ya viene el espíritu. Pero si el cuerpo no está de acuerdo, no va a haber espíritu, ni va a haber mente, ni va a haber emociones. Con lo cual es muy interesante empezar a observar cómo nos comportamos. Eso se observa desde por la mañana y nos llevaremos muchísimas sorpresas, chicos, porque tenemos comportamientos inconscientes todo el tiempo. Y entonces nos empezaremos a dar cuenta de la tendencia que tenemos a irnos a un sitio de la casa, a otro, y preguntarnos por qué vamos a un sitio de la casa y luego a otro, qué estamos buscando, qué estamos marcando, a qué nos estamos aproximando, qué es lo que nos da seguridad, porque en el cuerpo está la seguridad y el cuerpo va a atender a la seguridad.
¿Mm? Y entonces, bueno, pues me parece como muy apropiado y tal que en esta propuesta de inteligencia relacionada en la naturaleza, porque supongo tú estás de acuerdo conmigo, Felipe, en que si nos queremos gestionar emocionalmente con un caballo, lo primero que nos tenemos que es que gestionar comportamentalmente, ¿no? Absolutamente. Digo yo, Ana, si queremos gestionarnos mentalmente con un perro, lo primero que tenemos es que gestionarnos con nuestro comportamiento, ¿no es así? Pero por supuesto. Bien, pues si nos queremos gestionar con un ser humano, lo primero que tenemos que es que gestionarnos con nuestro comportamiento, con nuestra amabilidad, con nuestros límites, con nuestra asertividad, con nuestra seguridad en nosotros mismos, haciendo aproximaciones siempre sucesivas y aproximativas, en la que hacemos que el otro se sienta bien a nuestro lado corporalmente, comportamentalmente, a través de nuestros gestos, a través de nuestra comunicación no verbal, que es muchísimo más potente que la comunicación verbal. Es decir, que sería muy interesante, bueno, pues que hablemos de conducta y sí, de acuerdo, Felipe, vamos a dar algunos casos prácticos que hemos llevado, tanto juntos como por separado, y de paso contaré un par de experiencias que he podido tener con clientes que estaban muy conflictuados y que a través de la terapia comportamental han podido ir acercándose y entendiéndose mucho mejor. Maravilloso. Así y nos enriqueceremos todos mutuamente. Hola Ana, ¿qué tal estás? Hola, buenas tardes, buenos días a todos los que nos estéis escuchando. Nada, yo tengo una pequeña presentación para poner al final de cómo para trabajar un problema de conducta de un perro, que luego os diré quién es, con mis alumnos, realizando toda esta parte de análisis de casos que explicamos en el webinar anterior y bueno, pues lo que se nos ocurrió, lo que hicimos y lo que salió de todo aquello. Luego lo contaré. Pues muy bien, pues estaremos deseosos de verlo y de escucharlo. Bueno, pues vamos a entrar un poco en materia, que el tiempo se nos pasa y hay que aprovecharlo y hay que ser eficientes en el tiempo y en la materia, así que voy a un poco a decir 4 o 5 cositas así muy generales del tema cuando uno trabaja con animales, del tema de la conducta, y hemos repetido y lo hemos dicho muchas veces que yo, por ejemplo, hablo específicamente hacia el tema de los animales, puntualmente hacia el tema de los caballos, pero como muy bien dijo ahorita Isabel, esto se aplica perfectamente también al trato con otros seres humanos, porque hemos además explicado muy bien, y no es porque sea un capricho nuestro, como hay mucha parte de nuestros instintos, de nuestras emociones, de nuestra manera de procesar, de entender la vida, esa parte límbica, esa parte más visceral que tenemos absolutamente en común con los animales. Entonces tenemos que un poco entender ese, entre comillas, y entendiéndolo bien, ese animal que llevamos adentro, y cuando ese animal que llevamos adentro lo entendemos y lo comprendemos, es más fácil actuar desde la conducta y desde el entendimiento, porque si el instinto, y hemos hablado mucho de instinto estos días atrás, los confrontamos, el instinto no entiende de racionamiento, no entiende de buenas formas, no entiende de quedar bien, y es donde están los problemas. Para nosotros, y es una cosa que siempre lo hemos hablado muchísimo y en todos nuestros cursos, charlas, congresos, cuando estamos juntos, cuando nos tomamos un vino, cuando filosofamos de la vida, hay una palabra que para nosotros es un poco la clave en este tema del tema de la conducta, que es la asertividad. La asertividad es una palabra básica, clave e importantísima de comprender, que la asertividad al final del día es una actitud hacia la vida, de saber cómo a veces necesito tener unas actitudes un poco más pasivas para ciertas cosas, y está muy bien ser pasivo para tomar decisiones, para ciertas cosas, pero también a veces tendré que tener un poco más de fuerza, un poco más, incluso si lo quiero llamar entre comillas y entendiéndolo sin sacarlo del contexto, un poco más agresivo, más fuerte, más sexual, más que salga esa fuerza interior. Y a veces hay actitudes que se necesita la pasividad y hay actitudes que se necesita ser más agresivo. Pero lo importante es saber ser asertivo. Ser asertivo es estar en el punto medio.
Que si a veces tengo que ponerme un poco más pasivo, me pongo más pasivo. Si a veces me tengo que poner un poco con más energía, me pongo con más energía. Lo importante es saber que si me voy con más energía, luego volver al punto medio. Si me voy a una actitud más pasiva porque lo necesito en un momento puntual, porque se necesita, luego volver al punto medio. Eso es la asertividad, es el equilibrio. Y en la conducta y en el tema de los instintos y trabajar a nivel instintivo y que los instintos no se activen, esta es la clave, aprender a ser asertivos. Y ser asertivo es una ciencia y es un arte y es una mezcla de muchísimas cosas, porque se aprende con la vida, se aprende con las experiencias, pero hay que trabajárselo día a día. No es que yo diga, voy a ser asertivo, ya soy asertivo. No, porque la vida nos pone pruebas todos los santos días de la asertividad. Y si trabajo con animales, los animales todos los santos días me piden la asertividad. Hoy, por ejemplo, me acaba de llegar, ayer llegó un potro para trabajar de un amigo que lo ha comprado y es un potro buenísimo, espectacular, de tranquilo. Tú dices, el caballo ideal, o sea, es de verdad el niño perfecto. No da un problema, no hace nada, todo es ideal. Pero hoy voy por la mañana, lo saco de donde lo tenemos guardado, perfecto. Es de verdad el niño ideal, como se dice en los humanos, el novio de la hija perfecto o la novia del hijo perfecto, maravilloso. Y de pronto el potro está guardado en un sitio y de la nada se salta una puerta de casi 1,90 m y se la salta y pasa por encima porque quería salirse de donde estaba. Y la gente que estaba conmigo entra en locura y sale corriendo y sale no sé qué, y lo que hacen es acelerar más al potro. ¿Qué me estaba pidiendo el potro en ese momento? Pues que donde estaba no estaba a gusto y que lo que necesita es mi tranquilidad y decirle, no pasa nada, vente para afuera, te saco y te pongo en otro sitio donde vas a estar más tranquilo. ¿Qué es la tendencia? Claro, ver a un caballo saltando una puerta de 1,90 m, dando una voltereta, girándose, no sé qué, es espeluznante, pero ahí te pide a ti estar en el momento, en el equilibrio. Y el equilibrio es el momento clave para que la conducta esté equilibrada, para que el instinto no reaccione y que no se apodere de nosotros, porque al final ese es el problema de las conductas, es cuando el instinto se apodera del ser humano, cuando el instinto le puede a la razón. Tenemos que equilibrar esas dos partes. Entonces es muy importante comprender que desde la asertividad llegaremos a ese punto. Insisto, y ahorita Isabel seguramente va a hablar y a profundizar respecto al ser humano en este tema. Yo no me voy a meter mucho más porque esto es más parcela de Isabel, yo le estoy hablando más hacia la parte de los animales y he dejado ahí la chispita. Simplemente dejo la palabra que ahora Isabel seguro la retomará y profundizará porque es su trabajo y porque es el tema que ella maneja, pero es muy importante este punto de partida. Y para esto nosotros utilizamos 3 palabras que son fundamentales. Y es que son 3 palabras que cuando las aprendo a aplicar, podríamos decir que si las aprendo a aplicar en el día a día o en mis actitudes, son 3 palabras que me van a llevar a ser asertivo, que es aprender a ser firme, justo y coherente. Y eso es un trabajo diario. Eso es un trabajo que tengo que aprender a hacer en mis relaciones, en mis decisiones, en mi forma de actuar, en todo en la vida tengo que aprender a hacerlo con firmeza, con justicia y con coherencia. Son 3 palabras que nos daría para hacer cursos enteros, evidentemente. Uno por uno podríamos hacer de cada palabra un curso. Ahora simplemente yo las nombro, les voy a dar así una pincelada desde el aspecto más animal y más del trabajo con los animales. Evidentemente ahora Isabel la retomará hacia el aspecto más humano y más de psicología, pero son 3 palabras que cuando las logro equilibrar nos llevan a la asertividad. A nivel etológico y de manejo con los animales, ¿qué es ser firme, justo y coherente? Firmeza no es agresividad, firmeza no es coger a golpes, firmeza no es imponerse a la fuerza, ni muchísimo menos. Firmeza tiene mucho que ver con el tema de los límites, de aprender a respetar los límites. Pero es que aquí entra un conflicto muy grande muchas veces cuando se trabaja con animales, y es que es igual de importante respetar el límite del animal, pero hacer respetar mi límite también. Muchas veces, y hoy en día tendemos mucho, y hay una tendencia a que a los animales se les permite todo,
y no es así. Eso en la naturaleza no funciona. La naturaleza, la firmeza es que cada uno en su sitio se respeta, tú me respetas, yo te respeto, respetas mis límites, mis sitios, yo respeto el tuyo, respetas mis tiempos, yo respeto los tuyos, y gracias a eso funcionamos. Y hay un respeto de la proxemia, que es esa ciencia de la aproximación, de cómo acercarse, de cómo hablar, de cómo utilizar las palabras adecuadas en el momento adecuado, cómo moverme, como si voy más con un caminar más fuerte, más lento, los hombros más arriba, más abajo. Eso es firmeza, saberlo cómo hacer. Y si a veces tengo que bajar el listón y mostrarme un poco, muy entre comillas, más débil, bajar mis hombros, mostrar un poco más de vulnerabilidad, no significa que yo esté perdiendo mi estatus, significa que estoy equilibrando la ecuación. Significa que la firmeza no es solamente es estar todo el día encima diciendo aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Firmeza a veces también es, y lo dijimos el fin de semana pasado, aprender a ceder. Si yo sé ceder, estoy siendo firme, porque para ceder necesito estar muy seguro de sí mismo. Y cuando trabajo con animales, el que yo a un animal le ceda y le dé la confianza, y más por ejemplo un caballo, si estoy encima de él y que el caballo a mí me puede con un movimiento tirar y matarme o darme un golpe y a fastidiarme, yo tengo que tener esa firmeza de decir, cedo porque confío en ti. Entonces, firmeza no es fortaleza, no es fuerza, no es imponerse, es saber cuándo pedir, cuándo soltar, cuándo pedir, cuándo soltar. Y el respeto de la proxemia, fundamental, respeto de los límites. Y si me invaden mi límite, pongo y dejo claro el que estás violando mi límite personal, mi límite en el que a mí me molesta algo y lo dejo y lo manifiesto. Ahora, importantísimo, el manifestar que están invadiendo mi territorio, no tengo que, porque invaden mi territorio, agredir al otro, ¿no? Lo dejo claro, pero sin agredir al otro. Y así funciona en la naturaleza. Justicia, no nos vamos a poner en el término del justo, justicia en el término humano de las leyes que existen y la constitución y la ley, no sé qué, no tiene que ver con eso, aunque también tiene que ver con eso en el aspecto humano, pero yo no voy a hablar de eso ni muchísimo menos. Justo en la naturaleza es que a cada individuo se le da lo que necesita en cada presente. Y lo que necesita lo va a marcar el presente. Y aquí viene lo que hablamos el fin de semana pasado y ahorita seguro Isabel lo va a retomar un poco, que es el tema de los premios y los castigos y los refuerzos. ¿Qué pasa? ¿Y qué es lo que pasa aquí con el ser humano? Que en la naturaleza, tanto el premio, el castigo y el refuerzo, tanto positivo como negativo, funcionan de una manera perfecta. Funcionan sin raciocinio y perfecto. ¿Qué es perfecto? El castigo y el premio. Es en el momento justo, de la manera oportuna y sin resentimiento. Simplemente sucede, se castiga, se premia y ya está, y se pasa a otra cosa. Y en la intensidad justa. Y la intensidad justa. Yo siempre pongo un ejemplo que ayuda muchísimo a entender cómo fallamos con el tema de los premios y los castigos. Ustedes imagínense que van con un perro por el campo y el perro ve un rebaño de ovejas lejos, por decir algo, y el perro sale corriendo ladrando detrás de las ovejas. ¿Qué hace la gente? Comienza a gritar, el perro sale corriendo y el propietario comienza, ven, Firulais, Firulais, ven, 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 pum, pum. El perro ladra, corre, eso es un desastre, todo para arriba, todo para abajo. Y cuando el perro viene, el dueño regaña a Firulais. Muy mal, lo has hecho muy mal, no sé qué, eso no se hace. ¿Por qué estás regañando al perro? Por venir. Porque ha venido. Entonces estamos siendo incongruentes. Tú en tu cerebro estás pensando que lo estás regañando porque salió corriendo y realmente lo has regañado porque ha venido. Porque cuando él vino y se acercó a ti, tú lo has regañado. Y el con, perro los, dice, con los niños hacemos lo mismo. Lo mismo. Y entonces el perro dice, ¿y este señor por qué me regaña? Si me ha llamado, yo he venido. Yo estaba jugando con unas ovejas, el señor me llama, yo vengo y además me regaña. Si tú quisieras utilizar bien lo justo, que es darle a cada quien lo que se necesita en el momento, y el perro sale corriendo persiguiendo unas ovejas, a ti te tocaría salir corriendo detrás del perro,
pillarlo cuando está haciendo lo de las ovejas, mordiendo a la oveja o ladrándole a la oveja, y en ese momento regañarlo. Y ahí sí sería perfecto. Déjame que cuente una cosa graciosa. Es como cuando Sí, claro. yo llamo a mi madre y nada más descolgar el teléfono, me regaña porque no la llamo. Lo mismo. Es lo mismo. Es brutal, ¿sabes? Claro. Es decir, cómo labrarse el camino de que no le llamen a uno y tal. Claro, ¿sabes? y entonces, si volvemos con el perro, la próxima vez que llames al perro, el perro no vuelve. Y va a decir, yo voy a volver para que me regañes. Porque Claro. se la va a llevar. Yo voy a volver para que me regañes. Pues no, más bien sigo jugando con las ovejas. Eso es la justicia en la naturaleza. Hay que saber en el momento exacto castigar o premiar. Y eso es un arte y eso se tiene que aprender y eso es dificilísimo. Y en la naturaleza, si yo no tengo la capacidad de premiar o castigar en el momento justo que sucede la acción, dejo pasar la acción. Y ya premiaré o castigar más adelante. Claro. Esa es la clave. Porque en el momento que si yo no castigo o premio en el momento justo, el cerebro reptiliano, el cerebro instintivo no lo comprende. Y si no lo comprende, no lo asimila. Yo, por ejemplo, siempre he puesto, y estamos hablando de conductas, yo me encuentro con gente que llega por la mañana, el caballo está encerrado en su cuadra, que ha pasado toda la noche, y por lo que sea el caballo ha estercolado en el comedero. Y regañan, a las 7 de la mañana llegan a regañar al caballo porque se ha cagado en el comedero. ¿Tú crees que el caballo sabe que se ha cagado en el comedero? No tiene ni idea. Lo cogen a palos y el pobre caballo dice, ¿y a mí por qué me están pegando? ¿Cuál es el problema? Que el cerebro instintivo y la parte instintiva va a asimilar el castigo con la acción inmediatamente anterior al castigo. Entonces, ahora voy a poner un ejemplo inventado y banal. Imagínense que el caballo en el momento anterior al castigo ha movido la cola y su cerebro lo que ha registrado es que por mover la cola me castigan. Fíjate qué fuerte. Y entonces, el siguiente día que mueva la cola, él va a reaccionar negativamente a eso porque se va a defender del castigo. Pero el que le he creado el problema soy yo. Porque siempre, al nivel instintivo, los animales y el ser humano también es exactamente igual, vamos a reaccionar al sistema, a la conducta inmediatamente anterior al castigo o al premio. Por eso es tan difícil aprender a ser justos. Porque no sabemos... en el entrenamiento de animales se llama el timing, que es hacerlo en el tiempo exacto. No lo hacemos bien porque no lo han hecho bien con nosotros, luego no nos han enseñado a hacerlo. Exactamente, y es un trabajito que hay que hacernos. ¿Y cuál es la clave que cuando yo trabajando con gente con caballos y con animales y con mis alumnos, yo lo que les digo es, si no sabes hacerlo, déjalo pasar. ¿Qué es preferible dejarlo pasar? Hacerlo mal hecho en el momento, déjalo pasar. Que el animal no va a coger mañas ni se va a complicar. No va a pasar nada, déjalo pasar. Ahora, castigar y premiar en destiempo es peor que dejarlo pasar. Lo que pasa es que dejarlo pasar atenta contra nuestro ego, porque nos sentimos que hemos perdido el poder, de que, no lo castigué, no, señor, déjalo pasar, no pasa nada. Mañana será otro día y mañana reestructuraremos la ecuación y lo haremos mejor. Y ya podré premiar o castigar en el momento oportuno. Esa es la clave de esto. Felipe. Y ahí es donde más fallamos en los temas de conducta, en el tiempo del premio y el castigo. Y luego la coherencia es una palabra que tiene mucho de dónde tirar y de mucho de dónde arrancar, pero para entender un poco es que, y esto es a nivel de comunicación no verbal es básico, y es que lo que transmita mi mente tiene que ser coherente con lo que diga mi cuerpo. Tenemos que jugar cuerpo y es más, si alguien quiere ir un poco más allá, se permite. Cuerpo, mente y alma tienen que ir en una sola línea. Yo no puedo estar pensando en una cosa y mi cuerpo actuar de otra manera, porque eso el instinto no lo entiende. El instinto no entiende que yo diga tranquilo y mi cuerpo esté transmitiendo estrés. Tensión. No puede ser, no se entiende, el instinto eso no lo entiende. Y lo hablamos, no sé si fue el sábado pasado o hace 15 días, la importancia de la respiración. Aquí la respiración entra en un papel fundamental.
Yo no puedo decir que estoy tranquilo y estar hiperventilando. Y si yo tengo que actuar en un tema de conducta, en un tema, ahorita vamos a poner ejemplos de caballos, de perros, de alumnos que hemos tenido, de pacientes que ha tenido Isabel y han venido a los caballos. Si no manejamos que lo que el cuerpo diga vaya en congruencia con lo que la mente transmite, es imposible, porque el instinto no lo entiende. Entonces, la asertividad es aprender a ser firme, justo y coherente. Y esto es como un mantra que hay que estarse diciendo y trabajándoselo día a día. Y normalmente en los problemas de conducta, cuando hay problemas de conducta es porque fallamos o en la firmeza, o en la justicia, o en la coherencia. O en las tres, o en dos, o lo que sea. Y es un trabajo del día a día. Y tampoco hay que... Ya con esto termino y le doy paso a Isabel, pero tampoco esto es un arma arrojadiza para decir, oh, qué mal lo hago, yo no sé ser firme. No, porque no somos seres perfectos ni máquinas y cometemos errores. Lo que hay que comenzar es a ser consciente de lo que hacemos. Y a partir de ahora, cuando vamos a trabajar con un animal, a interactuar con otro ser humano, miremos qué gradito de firmeza, justicia y coherencia aplicamos en esa relación y ahí podemos comenzar a hacer el baremo. Y esto, insisto, yo lo hablo respecto mucho a los animales, que es mi tema, y verán que ahorita que entra Isabel y va a hablar cómo es exactamente igual con los seres humanos, metiéndole el tema del raciocinio que complica un poquito la ecuación, pero es lo mismo. No, hoy vamos a hablar de conducta. Hoy vamos a hablar de asertividad. Voy a hablar de asertividad y tengo un PowerPoint aquí preparado de asertividad para compartir pantalla. Y cuando tú me digas, Felipe. Vale, y yo solo para terminar y que ya siga Isabel, es muy importante que cuando hablemos de conducta y queramos ser asertivos y queramos aprender a ser justos, firmes y coherentes, es muy importante que antes de actuar, antes de tomar decisiones, aprendamos a lo que se llama en etología y en el manejo de los animales, a desarrollar el ojo observador. Hay que observar antes de actuar. Hay que analizar y observar y antes de tomar la decisión, mirar el contexto, mirar la situación. ¿Cuál es el problema que hay? Que muchas veces vemos, pero vemos, por decirlo de una manera y para entendernos, de forma contaminada. Vemos lo que queremos ver, no lo que realmente es. Entonces hay que aprender a observar sin juicios de valor, sin lo que nos han dicho antiguamente, sin falsas creencias, sin creencias. No, hay que aprender a observar y ver lo que es el contexto, el momento y el presente de cada animal, de cada persona, de cada situación. Observar qué sucede y con lo que sucede en ese presente, ver cómo siendo firmes, justos y coherentes, podemos trabajar para encontrar un camino. Si es con un animal, como es mi caso, que me traes un caballo con problemas, cómo darle una mejor calidad de vida a ese caballo. Si es un paciente, en el caso de Isabel, que es psicóloga, cómo a ese paciente darle una mejor calidad de vida. Pero parémonos a observar en el presente de esa persona qué sucede, por qué sucede, para qué sucede, cómo sucede, y a partir de ahí, siendo firmes, justos y coherentes, encaminar esa conducta lo mejor posible para mejor calidad de vida, que es un poco lo que pretendemos. Y con esto, Isa, oídos abiertos para escucharte. Muy bien, muchas gracias, Felipe. Bueno, a todo esto no es muy diferente, ¿de acuerdo? Con los animales, a cómo nosotros empleamos la inteligencia relacional. También es verdad que hemos estado con personas con una patología muy fuerte y tal, trabajando en psicoterapia con caballos. Cuando una persona está bajo un secuestro psicopatológico, psicopático, sociopático, como ha sido en nuestro caso, también tenemos que estar tratando con él como si fueran niños, como si fueran animalitos, ¿de acuerdo? Nosotros no estamos mucho más allá que todo este tipo de personas, y es muy interesante siempre pensar que
tenemos una inmensa parte animal, que es nuestro cuerpo. Y en nuestro cuerpo están los instintos y las emociones, ¿de acuerdo? De ahí emana la mente, es lo que nos va a separar y tal, una mente parlante, una mente que necesita explicaciones, una mente... De ahí nos separamos del mundo animal, efectivamente, ¿no? Pero bueno, como ya has hablado mucho de asertividad, Felipe, voy a compartir un PowerPoint sobre asertividad porque así lo hacemos más visual y vamos a aprender un poquito sobre cómo ser más asertivos en nuestras relaciones. Es un PowerPoint que hicimos hace tiempo a raíz de un libro que estuvimos investigando y que habla de qué es la asertividad. Es la habilidad para expresar sentimientos, pensamientos o creencias y defender tus derechos de manera no destructiva, tratando con respeto a los demás y a ti mismo. Es la habilidad de expresar, de poner límites, de escuchar. Requiere delicadeza, firmeza y consideración. Vamos a decir que es lo mismo que firmeza, justicia y coherencia. ¿De acuerdo? La delicadeza en los seres humanos, que necesitamos, digamos, un warning un poquito mayor porque somos más sensibles, estamos más heridos, tenemos ego. Los animales tienen menos ego, tal, por lo menos los animales que son los caballos, que son los que con los que nosotros hemos trabajado. La firmeza, por supuesto, es poner límites, no permitir que nadie te falte el respeto. No permitir que nadie entre en tu territorio, véase tu territorio mental, tu territorio emocional o tu territorio físico, sin tu previa consideración. Y asimismo ser así con los demás. Es decir, no solamente es para uno mismo, sino también para aplicarlo a cómo es uno para los demás, ¿no? Las personas asertivas no se controlan o sienten vergüenza, sino que son capaces de expresar sentimientos sin ser agresivos o invasores. Isa, Hay una... disculpa, Isa, es que hay un micro abierto. A ver si lo han cerrado ya. Vale, Sí, ya yo lo han también cerrado. estaba oyendo como una especie de No, horror. está abierto. El micro de Andrea García está abierto. Pues si lo pueden cerrar porque se oía detrás un sonido. Ya está, creo. La asertividad versus agresividad, ¿no? Porque a veces de repente, no, me voy a poner asertivo y de repente nos ponemos agresivos, ¿de acuerdo? Esto pasa al principio, cuando uno sobre todo ha sido muy sumiso en la vida, o muy reservado, o muy mejor yo me callo, pues de repente puede salir ahí, pues en plan, pues Towanda, como la de los tomates verdes fritos. No sé si habéis visto esa película, pero sería muy interesante que la vierais, ¿no? Que se trata de una mujer sumisa, de una mujer a la que todo el mundo agrede y llora y no se defiende y trata de complacer y complacer y complacer, pero se meten con ella, la hacen bullying, tremendo todo con ella. Hasta que un día salió una especie de fiera dentro de ella, la que llamó Towanda, y puso a todo el mundo en su sitio. Es una película deliciosa. Ahí podéis ver cómo de repente uno de una postura sumisa puede salir a una agresiva. No. Es decir, luego por fin ya encontraremos el término medio. La agresividad sería pues una forma de no dejar espacio para el punto de vista de los demás. Se trataría de ganar a toda costa el punto de vista de uno, de defender los derechos, no, sino como imponer los derechos. Porque una cosa es poder defender tus ideas y poder también dar tu opinión, y otra cosa es imponerlas. Entonces, el defender tus ideas está muy bien y tal, pues en todo debate humano y en todo comportamiento humano puede uno defender qué es lo que piensa, pero también escuchando qué es lo que piensan los demás. La asertividad necesita de empatía y también de mucho valor. ¿De acuerdo? La empatía nos va a ayudar a ser más sensibles con los puntos de vista de los demás y también mitigar nuestras defensas, porque entenderemos cómo está el otro, por supuesto con respeto. Y el valor nos ayuda a arriesgar un poquito más, a avivar nuestro espíritu cuando nos sentimos sumisos, a decir, a hacer... Vamos a decir, aquí también estoy yo, hacer presencia, es decir, que no le ninguneen a uno o que no le tengan a uno, no le tengan en cuenta cuando conviene y sí cuando conviene, ¿no? La persona asertiva de alguna manera hace una presencia en la cual es bastante difícil ningunear, saltárselo o no hacerle caso, porque la asertividad hace presencia, pero es una presencia no agresiva. ¿De acuerdo? Es simplemente una presencia. Un momento, yo también tengo algo que decir aquí.
Y decirlo con todo el valor. La gente luego aprecia a la gente que está haciendo un esfuerzo, que está haciendo algo difícil, que está de alguna manera simplemente apostando por sus derechos. Y entonces es muy interesante, ¿no?, esta empatía y valor que se requiere para poder ser respetado y respetar. Es una cuestión comportamental, se hace pues echando un poquito los hombros hacia atrás, mirando de frente, con el cuello salido, no con el cuello así. Así no se puede, es decir, tratando de hacer, cuando uno hace estiramientos, uno hace mayor presencia. Y enseguida uno nota cuando está haciendo presencia, porque la gente respeta, la gente hace más silencio, la gente de alguna manera está honrando tu presencia, porque es una presencia con valor y simplemente aquí estoy yo también para poder participar de esto. Y hay muchas personas que sabemos que no se atreven, otras se imponen, ¿de acuerdo? Generalmente me piden este PowerPoint las personas que son sumisas, las personas que se han visto atropelladas, las personas que se han visto que no se ha tenido en cuenta su opinión cuando no ha interesado, y las personas que se han visto ninguneadas y que luego han tenido la desgracia de preferirlo. ¿Sabes? Como virgencita, virgencita, que me quede como estoy. Por eso se necesita valor para hacer presencia. En la naturaleza, hacer presencia quiere decir que la naturaleza te responde. Existe la responsividad. La responsabilidad es cuando un ser humano está haciendo presencia, hay responsividad. Y eso se necesita casi como de vida o muerte. Es decir, que a uno le noten que uno existe. Lo peor que se le puede hacer a una persona, lo más agresivo que se le puede hacer a una persona es no tenerla en cuenta, no ningunearla, hacer que no existe. Entonces, haciendo presencia hay responsividad. Y eso es importante porque automáticamente eso va a abrir a la escucha a tu persona y por eso se necesita valor, porque quien hace presencia va a ser escuchado. Porque a las personas a las que verdaderamente se escuchan es a las que a las que hacen presencia. A las que no hacen presencia, aunque estén, no se las escucha. Ni nosotros tampoco. Entonces aquí tenemos una cosa es la reticencia a existir, a ser, a participar, a tener el derecho a también ser, y otra cosa es la imposición de mi persona. Ambos son ego. ¿De acuerdo? Habrá en mayor o menor dosis, ¿no? La asertividad va a ser el punto medio, como siempre. Los beneficios de la asertividad es incrementar nuestra autovaloración. Pero también la de los demás, porque la persona que se autovalora también valora a los demás. Y también el impacto que tienes en el mundo, en la vida, la responsabilidad, lo que estaba explicando antes. El que algo, ahora en esta pandemia, las personas que han vivido solas y no han tenido animales o plantas, han tenido depresiones debido a la falta de responsabilidad, que la responsabilidad es la responsabilidad física a tu persona, es decir, que alguien mire, es decir, cuando tú entras en la puerta, pumba, de repente te miran o alguien se levanta o te dicen hola, el llegar y que no te vean y tal, ¿sabes? Esa falta de responsabilidad es una de las cosas, vamos a decir, que queremos evitar en esta vida. ¿De acuerdo? Eso es muy importante para sentirse vivo, el que se sienta que estás vivo. Somos una especie social. Si no nos hacemos espejo, no hay manera de poder estar equilibrados. Y por tanto nuestro bienestar, no solamente incrementar la autovaloración de la de los demás y el impacto en los demás, sino también nuestro bienestar. Y las personas asertivas, si en un momento dado cometen un error o cometen una falta de diplomacia o lo que sea, enseguida se les ayuda. Y tal, ¿no? Porque tu presencia importa. La persona que comete errores apocado, entonces a lo mejor va a ser despreciado. Es decir, que la asertividad también te da una defensividad con respecto a los errores conductuales o comportamentales o diplomáticos que vayas a tener. Y bueno, y entonces hablamos de que es la habilidad de expresarse, que esta sería una de las grandes habilidades de la asertividad. Cuando se tiene esta actitud asertiva, la expresión sale por sí misma. Es bajarse al cuerpo, ¿de acuerdo? Es estar, ser, porque la mente nos hace no estar.
La habilidad también de expresar ideas y pensamientos de manera abierta, expresar opiniones, ¿de acuerdo? No solamente sentimientos, sino opiniones, que ahí, madre mía, de mi alma, ¿de acuerdo? Las que se lían a veces cuando se expresan, pero es cuando uno los expresa imponiéndose o es cuando uno los expresa de manera apocada para ver qué tal cae. Ahí es donde no vamos a tener esa responsabilidad que necesitamos. Tendremos otra. Oye, y es o bien que no se nos tenga en cuenta, lo cual es una manera de responder, o bien que tengamos un conflicto. Luego también es la habilidad de defender tus derechos y permitir que otros tomen ventaja sobre ti. Las personas asertivas no desarrollan un control sobre sí mismo ni timidez. Son capaces de expresarse y si no se les escucha, oye, un momentito, que es que estaba hablando yo. Eso no es agresividad. ¿De acuerdo? Eso es asertividad. Si de repente hay mucho ruido, hay alguien que a uno le interrumpe o siempre viene el que dice la última palabra, etcétera. Ahí expresarse, estar. Un momentito, es que iba yo a responder antes, te he dejado, pero ahora si no te importa me toca a mí. Y hacerlo. Que cae mal, que cae bien, que no sé qué, eso es ya mente, pum, pim, pim, pom, pim, pum. Si uno está siendo asertivo, lo está haciendo bien. Y luego se va a sentir muy bien y va a ser escuchado. Va a ser admitido. Y está, por supuesto, directamente relacionado. Esto no quiere decir que de repente uno decida convertirse en asertivo, pero la actitud de asertividad va a propiciar el autorrespeto y el amor propio. ¿Por dónde empiezo? ¿Por el autorrespeto, el amor propio o por la asertividad? Por la asertividad, porque automáticamente empieza uno a respetarse y luego, por supuesto, uno tendrá que valorar el autorrespeto, porque también necesitamos ser conscientes de estarnos, y eso somos los seres humanos, fundamentalmente, los que somos conscientes de que nos estamos respetando y autovalorando. Los animales eso ya no lo piensan, pero nosotros sí. Entonces, ¿por dónde empezar? ¿Por el pensamiento o por la conducta? Bien, se puede empezar por los dos sitios. Debo decir que la reprogramación mental también es muy interesante. Pero para las relaciones es interesante también meter mucho comportamiento, mucha conducta y mucho de todo esto que estamos hablando, porque entonces vamos a mejorar fehacientemente nuestra relación con nosotros mismos, amigos. Ya no solamente porque eso viene de combo después, sino la relación con los demás. Es una persona que se autorrespeta y que se autovalora es una persona respetable y valorable. Lo que tú siempre dices, Felipe, expresando con claridad quiénes somos aquí abajo y nuestra posición en el mundo. ¿De acuerdo? ¿Quién soy yo en este mundo? ¿Qué lugar ocupo en mi familia, en mi sitio, en mi condominio, en mi familia? ¿No? Todo esto pues se revisa, ¿no? Cuando uno empieza a decidir adoptar esta actitud para poderse relacionar mejor, ¿no? No vamos a insistir mucho y tal hoy en la comunicación, que por supuesto tiene que ver también con la conducta, ¿no? Pero bueno, vamos a decir que el estilo de comunicación asertivo es un estilo de comunicación abierto a las opiniones ajenas, dándoles la misma importancia que las propias. Parte del respeto hacia los demás y hacia uno mismo, planteando con seguridad y confianza lo que se quiere. Y aceptando que la postura de los demás no tiene por qué coincidir con la propia y evitando los conflictos de forma directa, abierta y honesta, incluso hablando de ellos. Esto podría dar lugar a un conflicto y tal, ¿sabes? Pero poniéndolo sobre la mesa, pues sería interesante que no nos metiéramos en un conflicto. Pero expresándolo, acordaros, amigos, ni avasallar, es decir, ni embestir, como dice Jorge Mendoza, ni huir. Sino quedarse. Luego, además, evitaremos mucho ruido también, ¿no? Y aquí teníamos las habilidades, más o menos pues leerlas un poco y tal, nada más escucha activa, informar y realizar peticiones, aprender a pedir, expresar emociones y afectos positivos, dar cumplidos, decirle a alguien qué guapo está, qué gusto verte, expresar emociones y afectos negativos, me está ocurriendo esto contigo, cómo lo podríamos arreglar, es aprender a decir que no, recibir frustración o afecto negativo sin ningún problema, uno puede frustrarse, eso no quiere decir que uno tenga que agredir, pero uno lo puede expresar, responder a la crítica, defender nuestra opinión, discrepar o estar en desacuerdo con los demás,
pedir disculpas, reconocer error, es decir, haremos un listado impresionante de la cantidad de habilidades comportamentales que tienen que ver, por supuesto, siempre con la comunicación, porque es absolutamente imposible no comunicarse. Y esto sería muy interesante y tal que lo pudiéramos ver. Cuando una persona no se está comunicando, se está comunicando. Admitir la propia ignorancia, aprender a decir, oye, pues lo que me acabas de preguntar no lo sé, sin tener que salir por peteneras, no defenderse, no estar en una actitud defensiva. Terminar una interacción no deseada, es decir, no dejar con el pensamiento mágico para otra vida y tal, con una conversación no terminada, establecer futuros encuentros y terminarlos, aceptar, rechazar compañía, pues mira, ahora no es un buen momento para verte y tal, ya te llamaré. Sí, claro, no vaya a ser que piense. Responder a propuestas de futuros encuentros, es decir, es que es infinito, ¿no? Aquí nos quedamos ya en un momento aburrido de la cantidad de cosas que podríamos empezar a mejorar, que son nuestras habilidades comportamentales, ¿no? Y por último quería pues poner otro que te acordarás, Felipe, de este PowerPoint, hace muchos años que lo teníamos, a ver si sale, sobre... A ver, voy a parar de compartir porque tengo que ponerlo el primero porque si no luego no sale para poderlo ver ahora. Sobre precisamente de lo que estábamos hablando, sobre conductismo, ¿no? Esto lo hicimos, este PowerPoint hace muchísimos años, lo he encontrado en el año 2006. En el que hablábamos de las diferentes corrientes psicológicas, ¿no? Que empleábamos, que se han empleado en psicología, ¿no? En el que hablábamos de conductismo, cognitivo-conductual, humanismo y transpersonal. Nosotros no queremos obviar ninguno. En psicoterapia, ¿no? Y en conductismo pues hablábamos de lo que hablábamos el otro día, sobre todo, sobre cómo aprender a comportarse, ¿de acuerdo? Pues que está el estímulo-respuesta. Entonces nosotros en momentos en que nos hemos estado trabajando con personas con las cuales era absolutamente imposible negociar, pues hemos tenido que emplear el conductismo más básico, que es de estímulo, respuesta, refuerzos y castigos, ¿de acuerdo? En un momento dado que no quieres hablarme, vale, muy bien, pues vas a sacar entonces del establo toda la mierda del caballo durante el tiempo que yo te diga. ¿Entiendes? No hay negociación, ¿no? El refuerzo positivo era Juanito Verbenas, ¿de acuerdo? Que era el caballo con el que ella quería ir. Y entonces, bueno, pues como no me da la gana de hablarte, me caes mal, paso de ti, a mí no me ordena nadie y tal, vale, muy bien, pues aquí nos quedamos, no hay Juanito Verbenas y tal, y entonces si quieres llegar a Juanito Verbenas, lo primero que haces es quitar toda la mierda de ese establo, y si no, pues nos quedamos aquí y cuando llegue un momento se te devuelve y punto. Ahí hay que no tratar en un momento dado, sobre todo con una persona que padece sociopatía o con una persona que está realmente bajo secuestro emocional, el intentar negociar filosóficamente, porque es absolutamente inútil. Terminaba al cabo de media hora de soberbia horrible y de te mato y de tal, levantándose y yendo a sacar mierda porque ella había venido para ver a su potro loco y tal, que estaba exactamente igual de loco que ella. Fue uno de los caballos que recuperamos. De hecho, tú estuviste hablando ya de él el sábado pasado. Y además con Juanito Verbenas, que era un caballo muy dañado, nos ocurrió algo también impresionante, que fue que cuando Cintia, no fue Cintia, ¿quién fue la que fue a la cárcel? Nerea. Nerea. Cuando Nerea se fue, que la sacaron, ¿te acuerdas lo que pasó con Juanito Verbenas? Murió. Murió. El mismo día que se fue la niña, en que la metieron en la cárcel. Fue brutal aquello. Entonces nos han ocurrido, estas son las cosas transpersonales que nos ocurren, ¿de acuerdo? Pero hemos tenido que pues, pasar por el momento de refuerzo y castigo. Por supuesto, no vamos a emplear nosotros con los seres humanos castigos positivos, ¿de acuerdo? El castigo positivo se emplea durante la crianza, en la naturaleza salvaje es absolutamente natural y justa, porque tiene los aspectos de los que Felipe ha hablado, con lo cual nosotros vamos a emplear es el castigo negativo, que es la ausencia de refuerzo.
el esperar a que se diluya y tal, ¿sabes? Y funciona. Esto, desde luego, nosotros no podemos utilizar el castigo positivo. Y con los animales, pues sería muy interesante que pudiéramos haber hecho un gran desarrollo personal para poderlo aplicar, porque no lo sabemos hacer. Y luego está el aprendizaje vicario, que es pues uno de los que más aprende el ser humano. Y entonces está muy bien que es la imitación. ¿De acuerdo? El que nos imiten y tal en un momento dado. Es decir, el que aprendan de nosotros por cómo lo hacemos. Cuando una persona te imita, dice Cristina Moreno que es uno de los mayores actos de amor y tal, ¿sabes?, que puede un ser vivo hacer con otro, que es imitarle. ¿De acuerdo? Y entonces, bueno, pues si queremos además ser imitados, pues sería muy interesante que nuestro comportamiento como personas de referencia pues sea el más congruente posible. Y nosotros la verdad es que cuando hemos trabajado muy seriamente. Hemos trabajado con todos los recursos de la profesionalidad, y los éxitos y los fracasos en este tipo de abordamientos de drogadicción, sociopatía infantojuvenil, que ha sido fundamentalmente en lo que hemos trabajado, consiste simplemente en saber que estamos aportando lo que buenamente podemos y sabemos. Esa es la cuestión más honesta que puede tener uno ante un caso comportamental de gravísimas y posibles, incluso violentas consecuencias, ¿no? Porque estás hablando con personas que solamente procesan con la mente y con los instintos, es decir, tienen completamente lobotomizado la parte de la empatía y la parte del cerebro límbico, ¿no? Luego podemos en un momento dado pues meter cognición y tal, es decir, si en un momento dado podemos conseguir que una de las personas nos escuche, entonces ahí meteríamos la variable cognitiva, ¿no?, que fue como una especie de increíble descubrimiento que se hizo allá como por el 86, y es que el ser humano tenía cognición. Entonces no vamos a quitarnos la ironía y tal con respecto a cómo digo esto, ¿no? Pero hizo la psicología y la psicoterapia una gran evolución, y entonces ahí se empezaban a hacer las mediciones psicofisiológicas que nosotros hacemos en nuestros cursos, que son los registros y los autorregistros de respiración, tasa cardíaca, tensión arterial, incluso compramos también para medir las corrientes psicogalvánicas, ¿te acuerdas, Felipe? Un aparatito y tal que nos valía un pastón además en esa época, para hacer lo que se llama el biofeedback, que es una manera de ver cómo está respondiendo tu cuerpo a tus cogniciones, porque todavía no nos hemos metido con que las emociones ni siquiera existan, ¿de acuerdo? Luego, pues aquí están las mediciones con las que hemos estado trabajando en algunos momentos, para pasar a lo que es la psicología humanista y tal, ¿sabes? Cuando la persona ha podido ya gestionar su comportamiento, un comportamiento basado en la violencia o basado en el abuso, o basado en la sumisión, o basado en cualquier tipo de atropello o maltrato, entonces, pues, y ya ha podido entender que es la postura más digna, que es la postura, porque todavía no podemos hablar de valores cuando metemos C, es simplemente meter cognición, hablar a esa persona y decirle cómo se llama lo que le estamos pidiendo, para que lo entienda mejor. Esa es la parte C de la cognición en la conducta, entre el estímulo y la respuesta, perdón. Luego pasamos a la psicología humanista. Fue Carl Rogers, quizás después del movimiento hippie y tal, el que quizás habló con mayor, vamos a decir, con mayor profesionalidad y ciencia sobre que si el terapeuta se convertía en un ser humano y tal, no en una persona robótica, pues se podían tener efectos muchísimo más duraderos y más verdaderos, ¿no? Y hablaba de la empatía, hablaba de la autorrevelación facilitadora, hablaba del acompañamiento y tal, en donde el terapeuta se puede autorrevelar para que el otro pueda pensar que uno, es decir, es como decirle al otro, yo también he pasado por ahí y sé cómo se sale. Y cuando el cliente recibe esa autorrevelación facilitadora en la cual el otro entiende lo que te está pasando, pues entonces no se forja lo que se llama una amistad, sino una relación humanista entre cliente, que no le llaman paciente, entre cliente y profesional, en donde hay respeto, agradecimiento, autorrevelación, humildad, comprensión,
y un acompañamiento mucho más cálido y mucho más humano. ¿De acuerdo? Hay que estar muy preparado para ello, ¿de acuerdo? Porque no es fácil. Y además, en un momento dado, hay que recurrir a lo cognitivo-conductual cuando uno no está en buen estado, en un momento dado hay que cuidarse, ¿no? Para pasar y tal, cuando una persona quiere llegar hasta el final, a lo que llamamos la psicología transpersonal, que atraviesa lo personal, en donde ya se puede hablar de valores, en donde ya se puede hablar de ética, en el cual ya se puede hablar de leyes universales, en el cual ya se puede hablar de algo más trascendente. A lo que hay que en un primer momento ponerle fe para poderlo verificar, porque nada de lo que vamos a proponer no va a ser verificable ni va a ser un acto de fe. Y con esto, bueno, pues os hago un repaso de más o menos por donde hemos estado. Vamos a ver si puedo dejar de compartir. Acompañando a las personas en psicoterapia asistida con animales y naturaleza, y que, bueno, pues esto se traslada también a otra consulta que no tiene por qué ser con animales, a través de este tipo de psicoterapia, y entonces el terapeuta va avanzando o retrasando en función de cómo el cliente le va permitiendo que adelante o se retrase, o poniéndose más en un momento dado asertivo en el sentido de distante, o más cálido y más humano en el momento, y eso se puede también utilizar como un refuerzo positivo y también se puede utilizar como un castigo negativo cuando el terapeuta no sabe, no contesta. Es decir, es otro tipo de relación y abordamiento que nos traen. Pues una manera, desde luego que a mí me va mucho, yo soy mucho mejor psicóloga con esto que con lo que a mí me enseñaron, en donde yo tenía que ser un témpano de hielo y donde tenía que tener muchísimo cuidado de que un cliente mío no entrara en contratransferencia conmigo si yo dejaba ver mi humanidad. Puede ser que sea un acto de valor en un momento dado, hacer una autorrevelación, pero yo os aseguro que me ha ido muy bien y tal, o por lo menos me ha ido bien en la gran mayoría de los casos. Por supuesto, al principio por ensayo y error uno mete la pata y uno tiene que tener cuidado también de sus propias transferencias, ¿no? Pero desde luego es una parte mucho más bonita y mucho más, desde mi punto de vista, actualizada y tal y como van los tiempos, el que terapeuta y cliente comportamentalmente puedan hacer una danza muy bonita. Y que va a tener un efecto muchísimo más rápido, además, que como el robot. Yo de vez en cuando, Felipe y Ana y a todos, pido consulta a psicólogos y voy de paciente porque me apetece ver cómo va la cosa de ser psicólogo, ¿no? Y la última vez, que fue el año pasado, me encontré con una terapeuta y tal, y bueno, pues así como un poco disimuladamente me pedí consulta como cliente, y me quedé muy impresionado y tal, porque yo fui a darme la mano y se quedó como completa y absolutamente como sin saberse manejar. Luego ya vi que es que no le gustaba el acercamiento y tal, y entonces, ¿quieres que te cuento? Le he dado permiso para llamarme de tú. Y digo, madre mía, ¿cómo está la vasca? Madre mía, claro, y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues finalmente hice todo el paripé, pagué y me fui, ¿no? Sigue habiendo muchos terapeutas que tienen muchísimo miedo de los clientes. Si a los clientes le tienes miedo, ¿cómo vas a hacerte con ellos? Y yo lo que vi fue miedo. O sea, me tenía pánico y tal esta mujer, así de mi edad, un poco mayor incluso, yo creo que era, ¿no? Pero bueno, seguramente en una de estas, porque en vida que vuelva otra vez, porque lo hago con bastante recurrencia, no para pedir consultas, sino para ver cómo está la vasca y por si acaso de repente me encuentro con un buen terapeuta que pueda resolver algún asunto mío. Es una cosa que me encanta hacer, ¿no? A lo mejor me encuentro. Me he encontrado con muchas reticencias todavía y tal por parte de muchas escuelas para poder tener una relación más humana entre cliente y terapeuta. Y bueno, con respecto a la conducta, yo creo que ya hemos dicho suficiente cuando hemos hablado sobre asertividad, así que me parece que le toca a Ana ahora hablar sobre su asunto en cuestión. Y yo, antes de darle el paso a Ana, voy a, en un minutito, obviamente retomando todo lo que tú has dicho, a mí, pues como todo en la vida, todos estos, cuando hemos trabajado, pues tú en consulta y yo en el campo con los caballos y con los pacientes que tú mandabas a trabajar allí, y en esta época de las niñas con temas de drogas y bueno, diferentes pacientes, evidentemente
es un tema que al primero que te pone contra la espada y la pared es a ti mismo, porque, y más cuando yo tengo la responsabilidad de trabajar con un caballo, para mí es fundamental y básico y es mi leitmotiv de vida que los caballos estén perfectamente, que no se les afecte, que estén de lujo, que no sé qué. Entonces, para mí es una responsabilidad añadida, pero sí es un trabajo y realmente el trabajo es genial, luego de ver los resultados, no sé, pero realmente el que aprende de asertividad uno teniendo pacientes es uno en el día a día, es una obligación. Con estas niñas, el ejemplo que ha puesto Isabel, de las niñas con temas de drogas, sociopatías, todas estas que trabajamos, es que te ponían contra la espada y la pared todos los días, a toda hora. De hecho, con una de ellas que trabajamos, que era intensísimo, porque venía 4 veces a la semana y casi 4 o 5 horas de trabajo con los caballos. Pues eso es un trabajo bastante fuerte, que tienes que estar asertivo 4 horas al día con la niña, con el caballo, con no sé qué, y es complicadísimo. Y lo que es bonito cuando trabajas con animales es que yo en un principio sin saberlo, luego ya lo entendí, luego ya lo estructuré. Yo un poco lo que hago siempre es llevar a la gente a que se comunique con el caballo, a que haya una conexión con el caballo, a que la gente no es que monte a caballo, sino que generen un concepto que yo lo llamo hacer manada en un momento, en un instante, en un presente, en que caballo y persona son uno mismo. Entonces yo doy las herramientas, yo doy el proceso para que la gente, esa persona en ese presente, genere la conexión con el caballo y durante 1 minuto, 2 minutos o las 4 horas haya una conexión con ese caballo y se sientan conectados. Bueno, yo he trabajado siempre así, trabajo siempre así, sigue siendo. Lo bonito de esto y cuando se trabaja a nivel instintivo es que siempre nos sucedió, y poniendo el ejemplo de las niñas con sociopatías, que eran temas muy hot y muy complicados de manejar, es que esas niñas a mí me respetaban muchísimo. Yo era como su ídolo planetario. Y Sí, a veces no entendíamos muy bien por qué era el concepto. Era como que Isabel era la mala de la película, yo siempre he hecho de poli mala. la familia era una mierda, el no sé qué, pero Felipe era como el ídolo planetario, era como que lo que dijera Felipe iba al fin del mundo, y si yo decía siéntense, se sentaban, y si yo decía vamos, iban, y si yo decía no Sí, hagan. pero había una cosa que hacías muy bien y es que si yo decía algo, se hacía. Obvio, era un tema de equipo. Yo siempre me planteaba y yo decía, pero ¿qué he generado yo en estas niñas para que yo me convierta en su estrella de Oriente, que me sigan? Y luego, fíjate que fue una de ellas la que me lo dijo luego de un tiempo, ella dejó de trabajar, fue la que entró a la cárcel, luego de salir a la cárcel pidió volverse a ver conmigo, al salir de la cárcel lo único que quería era verse conmigo, yo volví a verla ya sin ser paciente alumno, sino porque ella pidió que quería volver a verme. De hecho, la llevé a trabajar caballos conmigo porque me pareció, y hablar con ella, y fue ella la que me lo explicó. Me decía, mira, Felipe, y esto es que explica lo que es la conducta y lo que hablaba Isabel de que el premio es el caballo, o todo esto, y me decía, mira, Felipe, esto es muy fácil. Tú trabajabas los caballos y yo veía que tú manejabas el caballo, que el caballo te hacía caso, que podías con el caballo, que tú le decías al caballo para atrás, caminaba para atrás, para un lado, para el lado, esto. Y yo me ponía con el caballo y no podía, pues porque no sabía. Y entonces ella instintivamente, que es pura conducta, hizo un anclaje, que eso se llama anclajes, de decir, si Felipe puede con el caballo y yo no puedo con el caballo, Felipe puede conmigo. Instintivamente ella hizo ese triángulo y yo me les convertía como que yo era su estrella de Oriente, sencillamente porque yo sí manejaba el caballo. Y había Yo, algo también, y era que esto, porque muchas veces, Felipe, iban hasta arriba de drogas y tal, ¿sabes? Y tú estabas en esos momentos y tal, ¿sabes? Si a lo mejor yo mirando y tal, ¿sabes? El grado de colocón que llevaban, tú no. Y eso es fantástico y tal, ¿sabes? Porque si estamos los dos focalizados al grado de colocón que llevaba, el colocón se hace enorme. Y entonces contigo hacían el esfuerzo y tal de comportarse muchísimo más naturalmente. y ¿Entiendes? Porque además siempre se dio la casualidad que en esa época que trabajábamos con ellas,
yo tuve por temas míos personales, por profesionales de trabajo, caballos muy complejos, Ah, caballos, es complicado. Sí, caballos de verdad sí, igual sí. de complejos que ellas. O sea, eran Más o menos, caballos. más o menos. Eso también es bastante transpersonal, si lo Lo que miras. hice fue poner además yo, sin, son cosas que uno va haciendo y hoy en día dices, anda, mira qué sentido tenía y cómo funciona. Yo lo que les ponía a ellas el papel de recuperar al caballo. Y yo les decía, es tu responsabilidad, recupéralo. Yo te voy a ayudar, pero eres tú la que Es tienes que que además lo recuperar a ese caballo. recuperaban porque había una empatía entre, Y entre ellos ahí y es el donde se potro. entregaban. Cuando conectaban con el instinto del caballo es cuando ellas se entregaban. Y con el daño que tenía el caballo, porque eran caballos dañados, igual que ellas. ¿Sí? Y entonces, y eso es lo que estamos hablando, eso es conectar con el instinto, que ellas decían, es que se recupera el caballo, y yo les decía, es que lo has recuperado tú, eres Sí, tú la que lo has sí. trabajado. Y dicen, es que se puede, y Y eso es además que el día que ella se fue, que el caballo muriera, fue y bueno, fuerte y tal. Ahí, pues, de a ver, esas veces que nos hemos tenido que, no, no, aquí está además, esto pasando es, algo, de hecho, ¿sabes? Mm. Ana es testigo de esto es verídico, ella trabajaba con nosotros, su caballo, de hecho, el caballo se recuperó, yo a ella le propuse que le regalaba el caballo, hablé con su madre para organizar que se llevase el caballo y que yo se lo regalaba, que yo no tenía ningún problema, esto es 100% cierto, su madre con todas sus historias y sus Y conflictos bueno, la madre estaba peor que la niña, sí. dijo que no, mandó al carajo al caballo y dijo, y ya no vuelve más a terapia con caballos. Ella vino a trabajar conmigo el último día, trabajamos el caballo, la despedida fue algo que remueve, que removía el alma porque fue muy fuerte la despedida de ella con el caballo y al otro día el caballo amaneció muerto, sin ninguna explicación fisiológica ni veterinaria ni Y nada. unos días después ella ingresó en la cárcel después de atracar a un taxista. Sí, entonces dice uno, ¿aquí qué hay? Es esta parte transpersonal que dices, aquí el instinto se ha conectado y es una cosa que no le puedes meter raciocinio, no hay una explicación para Nos han decir, pasado varias cosas así, muchas y tal, ¿verdad, Felipe? Y tal, ¿sabes? Lo que pasa es que no hablamos de ella en la universidad y tal, ¿no? Porque ya vienen los volados y tal, ¿sabes? Con lo cual nosotros hemos tratado de hacer un rigor de todo esto, pero son circunstancias que han acontecido y tal, no tienen nada que ver. Si uno quiere reírse por ello, decir, oh, por ello, lo que cada uno reaccione como quiera y tal, pero son cosas que han sucedido. También Saladete se fue a despedir. ¿Sabes? Es decir, que era otro potro que recuperamos, que nos fuimos a Valencia a recogerle y que fue nuestro caballo con el que empezamos a hacer psicoterapia con animales. Y pues también se despidió. ahí Sí, dejamos esas le hemos pinceladitas, dejado muy poco tiempo a Ana, nos pero hemos bueno, emocionado. hay que Nos dejarle hemos a Ana emocionado. al tiempo que tiene ahí 20 minutitos para que nos explique, le pedimos disculpas, pero bueno. Ya, bueno, discúlpanos, es que y menos mal que no nos hemos embalado. No, no, estáis disculpadísimos, es todo tan interesante que no hay ningún problema. Creo que además estas historias son las que realmente nos hacen ver a todos que después de tanto trabajo y todas estas consignas que hemos estado dando, funciona y pasan cosas maravillosas, ¿no? ¿Y se está viendo la presentación? Sí, Sí, Vale. vale, pues yo mi amor. un poco lo que os quería contar es cómo trabajé la introducción de Argos como perro de terapia en algún webinar y bueno, los que hay mucha gente que ha hecho cursos y que pues conocía Argos. Fue un perro que nos, así resumiendo la historia, que nos regalaron con 8 meses, que venía con muchísimos problemas, era muy movido, tenía obsesión con el agua, tenía obsesiones con las pelotas, ansiedad por separación, ladraba constantemente, o sea, muchísimos problemas. Y bueno, nos pusimos a trabajar con él en toda la parte de la rehabilitación. La primera, por supuesto, que tuve que hacer un trabajo interno fui yo, porque si no, pues no hubiese podido sacar a este perro junto con toda la gente que me ayudó adelante. Y poco a poco, bueno, lo fuimos introduciendo en el colegio como perro de terapia. En principio iba a hacer alguna actividad puntual, pero la verdad es que vimos y observamos que el perro pues le encanta ver al colegio, le gustaban los niños, las actividades. Bueno, de hecho, estuvo trabajando 8 años y fue un excelente perro de trabajo.
Pero ¿qué pasa? A lo que voy es que yo venía de trabajar con Ecus, que era un golden adorable, precioso a nivel visual, era como un osito de peluche, como un peluchito, todo el mundo le llamaba la atención, daban ganas de abrazar a Ecus y de repente voy a introducir un segundo perro de terapia y llego con Argos, que es un boxer, era un boxer, ahora ya no está con nosotros, muy grande, muy inquieto, muy movido, o sea, nada que ver con Ecus. Y los niños empiezan a manifestar miedo. Y yo aquí me planteo, oye, pues tendrá que ver mucho que ver el tipo de perro de perro y la raza, ¿no? Porque claro, si un golden, un tipo labrador o así, voy a trabajar con él, va a ser mucho más fácil de hacer clic con los niños visualmente que si llego un Argos. Pero dije, vamos a ver, tengo que hacer un trabajo de tal manera, primero saber qué es lo que les asusta de él y cómo puedo trabajar esto. Esto nos hizo, la verdad, pensar muchísimo, donde a través de todos los registros que hicimos, de la observación. Entonces, lo primero que tuvimos que hacer fue identificar qué emoción sentían los niños cuando veían a los perros. Felipe, si puedes pasar a la siguiente. Bueno, esto todo es para que veáis el contexto, que es el colegio donde trabajo, que es el Colegio Público de Educación Especial María Montessori, en Parla, que es donde se llevó a cabo este proyecto y, bueno, donde actualmente sigo trabajando. Pasa, Felipe. Primero lo que teníamos que identificar era la emoción que sentían los niños al ver a los perros. Esta misma ficha la hicimos también con Ecus, entonces muchos de nuestros niños no saben identificar las emociones que sienten. Entonces, por ejemplo, o a veces también está como muy mal visto el decir que, o sea, si yo siento sí susto o estoy triste, qué mal, ¿no? Porque a mí me han dicho toda la vida que tengo que estar contento y no es así. Entonces hicimos un trabajo para identificar qué sentían. Pues muchos de ellos decían pues, que estaban contentos, que se divertían, otros no sabían muy bien y había otros que yo observaba que les daba miedo, pero que rodeaban la carita de contento. Y entonces era cuando reconducíamos la situación y les decíamos, no, lo que tú sientes, lo que estás es asustado y no pasa nada por tener miedo. Pasa a la siguiente. Lo siguiente que hicimos es sacar una serie de cosas, cuestiones que yo me planteaba a través de la observación de por qué cuando estoy con Argos me siento asustado, por qué. Entonces yo lo que les puse, pues que es un perro muy grande, que es alguien desconocido, muerde, no significa que el perro mordiese, sino yo di una serie de ideas que podía pensar que los niños podían interpretar de ese animal o muchas ideas que se tienen relacionadas con el tema de los perros. Se mueve mucho, ladra, porque a veces podía ladrar, o una de las cosas que identifiqué es que era muy impulsivo y chupaba a los niños. O sea, él llegaba y lo primero que hacía es que los lamía de arriba abajo, bueno, a cualquier persona que le fuese a saludar. Ahora luego con el paso de los años no era tan nervioso, pero en unos inicios era un perro muy inquieto. Entonces, de estos ítems que pusimos, trabajábamos con los niños para que recortasen o señalasen qué pensaban ellos de por qué sentían miedo con Argos. Incluso los que decían que no sentían miedo, les pusimos esta ficha para que nos ayudasen a identificar por qué creían ellos que podían sentir otros niños miedo acerca de, o sea, miedo en relación a ellos. ¿Pasa, Felipe? Y entonces aquí lo que hicimos, que con esas cositas que habían recortado, hicimos una diferencia. Una cosa es lo que yo pienso, que está en mi cabeza, y otra cosa, lo que yo pienso está en mi cabeza, pero también es real. Es decir, luego veremos ejemplos, ¿no? Pero ¿es un perro muy grande? Pues sí, lo pienso, pero realmente es verdad, es un perro, si lo comparamos con Ecus, es un perro que es muy grande. Entonces, esos dibujos los pintábamos alrededor, no en el símbolo de pensar. Pero, por ejemplo, si alguna vez que me dijeron muerde, entonces yo les preguntaba, ¿alguna vez algo te ha mordido? Y me decían, no. Entonces lo que lo hacíamos era lo poníamos dentro de la cabeza y era una cosa que nosotros pensábamos, pero que no era cierto lo que sucedía. ¿Chupa a los niños? Sí, bueno, pues vamos a poner que esto sí sucede y lo ponemos fuera del circulito esto de pensar.
¿Qué es lo que teníamos que hacer luego? Todas estas cosas, pensamientos y cosas reales que podían ser como que era un perro muy inquieto, un perro muy, muy grande, por ejemplo, o que chupaba a los niños, lo que teníamos que hacer era convertir esos pensamientos negativos en pensamientos positivos. Entonces lo que hicimos fue crear la siguiente ficha donde poníamos cosas que le gustaban a Argos. A Argos le gusta, pues le gusta jugar con la pelota y estar en el agua, le gusta descansar, le gusta cuidar a los caballos, le gusta jugar con los niños. Entonces era como que pasábamos de ideas que podíamos tener, que podíamos haber juzgado o prejuzgado acerca del animal o haber pensado de una manera muy sencilla para hacer con niños y convertirlas en pensamientos que eran reales porque estaba en la imagen real de cosas que le gustaban a Argos. Si pasamos a la siguiente. Entonces, por ejemplo, esto es un ejemplo que he hecho yo, un ejemplo que he marcado yo en la presentación, pero que es un caso real de alguien que marcó, ¿no? Cuando estoy con Argos me siento asustado, identificamos la emoción. Pasa, Felipe. Cuando estoy con Argos me siento asustado porque este niño identificó pues, que era muy grande y puso que muerde, es lo que os acabo de contar. Bueno, también hice dos fichas. En una puse que chupaba a los niños, pero al principio dije, pues es feo. O sea, a lo mejor, digo, vamos a dar esa opción, a lo mejor piensa que no es tan bonito como Ecus por algún comentario que se había hecho. Pero es verdad que esa opción no la marcaban, ni la de desconocido. De las otras, algunas se podía marcar, pero estas dos no. ¿Pasa? Luego poníamos, es muy grande, sí, lo pienso, es cierto, es grande, lo comparábamos con Ecus, lo pegábamos fuera, por eso está aquí fuera del bocadillo. ¿Muerde? ¿Alguna vez te ha mordido? No, entonces lo pensábamos lo poníamos en el bocadillo. Y luego, como hemos dicho anteriormente, pasábamos a la siguiente ficha. ¿Pasa, Felipe? Donde las mismas imágenes que antes, que convertíamos esos pensamientos reales por un lado, que sí que les decíamos, es verdad, es un perro grande, a los perros que podían estar en la cabeza, a los pensamientos, perdón, que podían estar en su cabeza y que no eran reales por cosas positivas. Y las siguientes diapositivas son ejemplos, son fotos de fichas que ellos hicieron. Por ejemplo, aquí pusimos dos caritas de contento o más contento. Y bueno, pues aquí vemos que este niño o niña, no sé quién es, disfrutaba trabajando con los perros. De hecho, estas fichas, después de realizar las actividades durante el curso con la clase, la volvíamos a pasar y observábamos si había algún cambio de inicio de curso al empezar a trabajar con él y al final. ¿Pasa? ¿Ves? Aquí hay otro que marca que está asustado. Pasa a la siguiente. Aquí, por ejemplo, este mismo niño que dice que está asustado, marcaba que era muy grande y que chupa a los niños, porque era era muy invasivo a la hora de saludar y de trabajar. De hecho, el trabajo con este perro me ayudó a marcar o a realizar o establecer la metodología de acercamiento que yo utilizo hoy en día, porque no a todos los niños y niñas o personas les tiene por qué gustar los perros, y porque hay que enseñar la forma de interaccionar con ellos y viceversa. Hay que ganar confianza desde los niños y niñas, chicos y chicas, hacia el perro y viceversa. ¿Pasa? Otra persona marcó que era muy grande. Pasa a la siguiente. ¿Ves? Aquí este niño del que había dicho que era muy grande y que chupaba a los niños, recortó y lo pegamos fuera porque realmente era una cosa que pensábamos, pero que era cierto. Pasa a la siguiente. Y luego, con los más autónomos, aparte de darles la imagen con las fotos de Argos, de cosas positivas que él hacía, pues lo que hacíamos era que después de que llevábamos una serie de sesiones con él, tenían que escribir que a Argos le gusta cosas que tenían que identificar que le gustaba al perro. Por ejemplo, ya se daban cuenta pues que juega con nosotros y que sale al campo. Pasa a la siguiente. Aquí, por ejemplo, dice, le gusta, bueno, las palabras, os lo traduzco, le gusta las salchichas, jugar, la pelota, comer, saltar, jugar con nosotros, pasear, salir a la calle, salir al campo. O sea, ellos ya empezaban a identificar muchas más cosas positivas que les gustaban a él.
Para el tema de, a ver, pasa, creo que ya no tengo más. Vale, puedes quitarla, que voy bueno, toda situación es un aprendizaje. Precisamente viene muy bien esta historia para explicar eso, que toda situación es un aprendizaje, porque para el tema de lo que como os comentaba antes, que me ayudó a establecer la metodología, pues realizando primero actividades de presentación, poco a poco ir realizando actividades de acercamiento y al final de contacto, con el tema de la conducta exacta de chupar, Isabel, tú sabes que a ti te ha lamido la cara y porque era un perro Neotenias, era mi Neotenias amado, o sea, mucha que es uno gente de los que perros más simpáticos y tal, y significativo. más amorosos y tal que yo he conocido. Sí, pues ante esa conducta lo que hicimos es algo que a él disfruta mucho, tiene que aprender a gestionar esa energía, esa alegría que le entra a la hora de trabajar, pero no le puedo regañar por una manifestación de una emoción que pues no es malo, ¿no? Que el perro disfrute yendo a trabajar y ver a los niños que veía todas las semanas. Entonces encontramos, o sea, lo que tuve que hacer es trabajar una conducta alternativa, pero que cumpliese la misma función, que era de lo que hablábamos la semana pasada. Y encontramos en él un punto que si le rascábamos en la parte trasera, encima de su colita, le encantaba, se derretía. Él se daba la vuelta, se colocaba con los niños para que le acariciasen esa zona, seguía chupando al aire, pero ya no era tan invasivo. Entonces los niños aprendieron que cuando llegaba algo le rascaban en esa zona hasta que iban ganando confianza y se sentían mucho más a gusto con él. De hecho, esto fue, dice Andrea que sí, que yo lo conocí también. Sí, Sí, lo ha conocido mucha gente. ¿dónde está Andrea? Años más tarde ha sido un gran perro de terapia. Falleció el año pasado, los niños todavía me siguen preguntando por él. También, fíjate, me ayudó a trabajar la muerte de un animal con los niños del colegio. Y fue con todo el mundo recuerda en sus inicios cómo fue el inicio de Argos y cómo con trabajo al final ha sido un perro muy, muy significativo en la vida bueno, en mi vida, obviamente, en nuestra vida y en la vida de estos niños que aún hoy siguen preguntando por él, se acuerdan por él, echan de menos, increíble, Inolvidable, Argos. inolvidable. Y los comienzos no fueron fáciles. Entonces, sirve de ejemplo, por eso toda situación es un aprendizaje, que cuando tenemos un animal, una persona, cuando tenemos una situación X que parece que es muy complicada, hay que buscar 1000 maneras de poder trabajarla, porque al final nosotros como personas, como terapeutas o personas que estamos interesados y trabajamos en este mundo, tenemos que dar siempre la oportunidad a ese ser vivo para sacarlo adelante y dar lo mejor de él o de ella. Le preguntan en el chat, pregunta María Teresa, dice buenas tardes, quisiera preguntarles cómo trabajan ustedes cuando un niño, por ejemplo, le tiene miedo a un perro. Me refiero a los que padecen fobia y el perro o caballo puede ser una gran ayuda para la cura. Yo primero voy a contestar del caballo y ahorita hablará Dirana del perro. Isabel ha contestado en el chat acercamientos progresivos. Lo primero, insisto, Es un proceso de desensibilización sistemática, se llama. y hay varias cosas muy importantes. Lo primero, yo siempre lo digo, no hay que tenerle miedo al miedo. Es natural tener miedo y es natural que una persona o un niño que no haya tenido contacto con un caballo o que nunca haya ido, no porque sea un caballo y que a mí me parezca fenomenal y maravilloso, el niño tiene que aceptarlo desde el comienzo. Un caballo es un animal muy grande, es un animal con movimientos muy ágiles, es una cosa que no es fácil. Entonces, lo primero es aceptar que se puede tener miedo y no pasa nada. Lo que hay que aprender es a trasvasar el miedo en respeto, sabiendo que el miedo, y eso se hace a través de tiempo, de hacer muchos acercamientos progresivos, y yo el consejo que doy es que no interfieran en hacer, por decirlo de una manera, trampitas para que la persona se acerque al animal. Dejen que sucedan las cosas y no pretendan que en la primera sesión el niño se monte en el caballo o acaricie el caballo. El niño se puede tirar 20 sesiones simplemente mirando al caballo y eso es lo que su cerebro necesita. No lo obliguen, no lo cojan de la mano a acariciar. No vamos, porque no te pasa nada, porque no te preocupes, porque no.
A su cerebro sí le preocupa. Y su Bueno, cerebro, ahí está, Felipe, el ego del terapeuta también. claro, y su cerebro necesita un tiempo y el tiempo de ese cerebro es perfecto y ese es el que es, no es el mío. Entonces, denle herramientas, denle poquito a poquito y ustedes vayan siendo muy observadores, que es lo que estaba yo hablando antes del ojo observador, que siempre el paciente, el niño, les va a marcar qué le gusta, qué no le gusta y lo que ustedes vean que le gusta, por ahí váyanse. Y si al niño le gustó el cepillo, pues trabajen con el cepillo. Si al niño de pronto dieron de comer y el niño abrió los ojitos a la hora de dar de comer, trabajo de dar, pero no obliguen, no obliguen. Y si el niño no quiere ir al caballo, que no vaya, que no pasa nada, que ya llegará, que el futuro llegará, que yo voy sembrando semillitas. Y se tiende mucho a que, como los caballos son muy buenos para los niños, que no, que es que le puedes generar un trauma peor, que es peor, al final es peor. Dejen que fluya la vida y dejen que la vida, que se llegue a la conexión. Lo que está diciendo Felipe es que no nos empeñemos con expectativas propias, ¿sabes? Es decir, si tenemos expectativas propias, es decir, que son las nuestras, no va a funcionar. Es decir, tiene que ser que lo natural vaya marcando y tal, ¿sabes lo que hay que hacer? Y yo una cosa que utilizo, yo sé, se da mucho y si aquí hay gente que ha hecho cursos de quinoterapia y eso, sé que va en contra, lo que yo voy a decir, pues muchas veces va en contra de lo que son las técnicas, no sé qué. Yo llego con la gente a los caballos y lo que voy es a pasar un buen rato con los caballos y a disfrutar. Y si la persona monta, no monta, acaricia, no acaricia, me da exactamente igual. El solo hecho de estar en el campo, en un contexto diferente, en olor a caballo, en ensuciarte los zapatos con barro, que el polvo te toque En la no piel, tomártelo tan serio, eso ¿verdad? te ¿Tú te genera ya acuerdas? una cosa. Y ¿Tú yo te lo que hago acuerdas, es, Felipe? Perdona. espera, ya te dejo. Sí, es que quiero recordarte. Observemos, observemos. Y entonces yo observando el caballo, solo observando le puedo dar al niño o a la persona muchísima información, le puedo decir miles de cosas y ahí yo me tengo que convertir en un en un manejador de marionetas de un momento Claro, que claro, claro. le creo un submundo particular con el caballo que le tengo que generar la necesidad que a él le nazca ir al caballo. Y Eso es. monto un mundo particular en que el caballo es lo más bonito del mundo, pero parto de la observación. La cuestión es como no tomárselo tan en serio. ¿Tú te acuerdas en México cuando estábamos en un congreso en Monterrey y tal, que aparecieron unas personas estupendas, supongo yo, pero los serios que estaban promocionando la psicoterapia asistida? Y entonces, luego, una vez se ha acercado, entonces, pero sobre todo lo que me daba era la impresión como de salir corriendo, ¿no? Porque no es algo que haya que tomárselo de una manera así, con este ceño. Ahí está el ego del terapeuta, ¿no? Entonces es verdad que hemos roto muchos paradigmas, Felipe. La técnica, ¿quién es la técnica? Felipe. ¿Quién es la técnica? Isabel. Es decir, pero la ha sido todo un naturaleza recorrido. O sea, la es vida. decir, Y antes de darle paso a Ana que conteste respecto al perro, simplemente puntualizo que a mí siempre me ha llamado la atención y siempre lo pongo como ejemplo de un niño que tiene Ana y puede dar el ejemplo y ahorita va a corroborarlo y explicarlo, que se tiró 6 años para tocar al perro. 6 años. Felipe. No pasa nada, pues no lo toca, no pasa nada, pero se hizo un proceso con el niño y ese niño llegó a tocar al perro. Pero si Ana el primer día obliga a ese niño a tocar al perro, la hemos fastidiado porque No. instintivamente el niño lo bloqueas. Y Felipe, fue porque él un día de repente me dijo, quiero tocar al perro. Y dije, uy, Claro. no me lo creo. Estupendo, maravilloso, 6 años. 6 años. Pero había habido un proceso. Sí, de 6 años. Eso. Pero había habido un proceso. Mira, decir, un poco resumiendo y ya para terminar, nos vamos a encontrar, yo me encuentro con varios casos, ¿no? Aquellos alumnos y alumnas para los que el perro, el animal es una motivación, aquellos para los que no es que no tengan miedo, sino que no les crea ningún interés, pero ninguno, y aquellos que realmente tienen una fobia muy, muy fuerte hacia los perros. Entonces aquí, en función de los 3 momentos que nos encontramos, nos tenemos que plantear 3 tipos de objetivos. Con aquellos que les gusta el perro, puedo plantearme cualquier tipo de objetivos porque el perro ya me va a ayudar a mediar, a facilitar
la realización de las actividades para alcanzar ese objetivo. A los que no muestran ningún tipo de interés, lo que yo me tengo que plantear es cómo puedo hacer para que haya, aunque sea un contacto visual con ese animal, un mínimo de interés. Y lo que hago es que plasmo los objetivos en muy pequeños pasos. Y con aquellos que tienen miedo al perro, concretamente tengo uno, no este de los 6 años, sino otro que pues llevamos trabajando con él, pues te podría decir 6, 7 años, y es una fobia, pero no a los perros, a cualquier animal. O sea, no te lo lleves de excursión al zoológico porque se muere. O sea, es un miedo brutal. Mi objetivo Pero eso es, ya son fobias, ¿sabes? eso es, era lo que preguntaba Por eso, entonces ahí sí que ahí sí que hay que tener un proceso de sensibilización sistemática. Si simplemente ahí es que me sí. da mucho miedo, pues a lo mejor no es una fobia, es simplemente No, no tener miedo. por eso hablo que estamos hablando de fobias, que es un proceso, pero yo no. Y lo que dice Felipe me pasa con mucha gente con la que trabajo, que es el primer año, primer curso que trabajo con ellos, que es como, venga, vamos a tocarlo. Acariciar y cepillar a un animal es lo último que se hace en una sesión, si es que se hace. Hay numerosas actividades donde no implican, incluso no tiene por qué estar ni el perro presente, sino algo relacionado, porque este chico en concreto, sí, ya puede estar en las sesiones, pero está en una doble fila detrás. Y el otro día conseguí que lo cepillara, pero te estoy hablando de 6, 7 años de trabajo. A veces no tiene ni por qué estar el animal, simplemente con una imagen e ir trabajando esto. Y los objetivos que nos tenemos que plantear son muy a largo plazo, o sea, el acariciar, interaccionar es muy a largo plazo, y dividirlo todo en pequeños pasos y no tener prisa. Que a mí este alumno, el otro alumno del que hablaba Felipe, me sorprendió el día porque llevamos a cabo la misma metodología de aproximación, hasta que después de 10 años me dijo un día, hoy quiero acariciar al perro. Y dije, anda, al final, si seguimos trabajando con constancia, puede que lo consigamos. Bueno, pues Un momentito, Marta Enríquez, me consultaste por mail, perdóname, y tal, ¿sabes? Haberlo puesto en el chat, haberme echado un cablecillo porque se me había olvidado. Un pequeño problema de conducta que tenías con tu gato, hasta que me enteré que tu gato era muy pequeño, tenía, cuando me has dicho 12 semanas, ¿no? 3 meses, vale. Entonces, yo lo que hago con mi gato, que también era así, era agarrarlo como hacen las mamás y tal, ¿sabes? Que es agarrarle por el cuello. Y cuando ya de repente dobla, es decir, ves que hay otra actitud, sueltas y no hay mimos. ¿De acuerdo? Vuelve a intentarlo, se le vuelve otra vez a agarrar y tal, ¿sabes? Pero con amor, ¿sabes? Amor es asertividad y tal, no con rabia, porque si le haces más, entonces va a quererse defender, ¿de acuerdo? Con lo cual es importante que no estés enfadada con él. ¿De acuerdo? Para ponerle en su sitio. Y vas a ver cómo lo aprende. Yo de todas formas tengo un cojín al lado porque a mi gato es así, aunque tenga 7 meses, y es como si te ataca un león, ¿sabes? Entonces tengo un cojín y tal, el que es gris, que ya sabe él que de repente agarro el cojín porque me ataca un tigre, ¿sabes? O sea, van a jugar nada más, pero es que es impresionante porque es un Maine Coon y es que mide 1 metro ya. Es como si tener un lince. Un gatito pequeñito, al de Elena, que cuando fui a Ibiza y tal, le encontré bastante psicópata al gato de una hija mía, le tuve un ratito, porque es que me hizo una fuerte avería. O sea, de decir, y eso no se puede consentir. ¿De acuerdo? El gato no se le puede consentir que te ataque. Si es jugar, bien, no pasa nada, está jugando. Y es que nosotros no tenemos garras y tenemos una piel muy suavita, ¿sabes? Y es verdad que es que, bueno, fastidia, no. Ese fue atacarme en plan, darme un zarpazo, ¿no? Y entonces ahí ya sí. Ahí ya la asertividad es dejarle un poquito, vamos a decir 5 o 6 segundos, queriéndose zafar y que no pueda. Porque ahí le estás demostrando corporalmente que eres tú quien dirige el cotarro, cuánto se muerde, cuánto se araña en el plano lúdico. ¿De acuerdo? Pero sobre todo no te enfades con él, ¿vale? Eso es lo más importante. Y si no te enfadas con él, lo harás fenomenal. bueno, pues ha sido un placer nuevamente. El próximo sábado descansamos, que siempre Sí. son 3 semanas y luego un fin de semana de descanso, reflexión, nuevas cosas.
Les volvemos a decir que si les queda alguna duda, una pregunta que queremos que abordemos la próxima vez, nos lo escriben en el chat o por correo y saben que encantados de la vida retomamos el tema y lo planteamos. Y pues nada, un abrazo a todos y simplemente dejarles que paciencia, que el instinto es paciencia, hay que saber poner los pies. Un abrazo a todos, un beso y nos vemos en 15 días, encantados de la vida. Hasta el próximo día. Adiós a todos. Chao.